El ADN de Dios no te ve como tú eres ahora, No. te ve como ya tú eres en el mañana. ¿Por qué? Porque la identidad nos dice que nosotros somos real Claro, sacerdocio. un principio básico. Una mentira catalogada como verdad afectará nuestra vida como si fuera verdad, aún siendo mentira. Identidad. Claro, hermano. Wow. Yo soy testimonio vivo de esto. Chicas, vamos con mi testimonio. Amén, amén, amén. Wow, qué entusiasmo. Fuimos. Vamos allá, vamos allá. El enemigo está audaz que una de las cosas que él utiliza es nuestra mente. Y de hoy en día creemos tantas mentiras que esa mentira se convierte en verdad. Yo estaba pasando por un momento en mi vida donde eso me afectaba muchísimo y yo creía esas mentiras. Y cada vez que quería realizar un proyecto o quería hacer algo, pensamientos de negatividad venían a mi mente, que yo no puedo, no soy esa clase de persona, que yo no soy para eso, no estoy capacitada, hay personas mejores que yo me minimizaba, yo no me amaba, tanto que yo dejé de creer en mí y por el propósito que Dios me creó. Wow. Yo estaba en un momento de mi vida donde yo dije, wow, yo no valgo nada, yo no sé por qué Dios me creó, no sé por qué nací, no sé hacia dónde voy, pero fue un día donde hablaron sobre este tema, yo pude conectar con Dios y desde ahí supe quién soy yo en Cristo. Wow, increíble. Señores, soy redimida, soy salvada, soy escogida, soy su hija y dice que tiene un futuro preparado y mejor para mí. Wow. Un aplauso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Un aplauso. No, papá, no. Sí. Claro, eso somos en Cristo Jesús. Todos tenemos un propósito y hay que andar de acuerdo a cada... Podemos ver algo muy interesante, que todos fuimos creados por un propósito divino, claro, hermano, pero es individual. Sí. Todos tenemos propósitos diferentes, pero todos esos propósitos nos llevan al mismo objetivo, que es glorificar el nombre de Dios. Amén. Así es, hermano. Claramente esos propósitos conllevan a entender qué es nuestra identidad. Claramente nuestra identidad es la capacidad que Dios nos ha dado para saber quiénes somos, por qué fuimos creados y por quién fuimos creados. Claramente tenemos que entender eso. Y vamos a leer un versículo de la palabra que está en Mateos, que la hermana Sharon nos estará leyendo. Mateo 4, versículo 3 en adelante. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. Él le respondió y dijo, escrito está, no solo del pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y él le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y aquí vinieron los ángeles y le servían. Wow, Dios santo. ¿Cuánto poder? Ahí hermano. podemos ver un punto clave, hermanos. Un punto, ahí hay todo lo Mucho, todo. Y era que el Señor Jesús Sabía quién era. Aleluya. Tenía su identidad. Tenía identidad. ¿Por qué sabemos que Jesús tenía identidad? Porque cada vez que Satanás viene y tienta a Jesús, le dice, si eres hijo de Dios, haz esto y haz lo otro. Pero como Jesús sabía que él era hijo de Dios, él no tuvo que demostrar que él era el hijo de Dios. Dios santo. Aleluya. Porque él sabía que era hijo de Dios. Así es. Cuando tenemos clara nuestra identidad, no tenemos que demostrar lo que no somos para agradar a los demás. Así es. Wow. Porque Satanás siempre nos va a quitar eso, querer quitarnos nuestra identidad en Dios.
Porque cuando nosotros tenemos claro quiénes somos y el objetivo que queremos lograr, nos vamos a enfocar en lo que Dios quiere que hagamos y no lo que la gente o el enemigo quiere que hagamos, claramente. Ahí es donde entendemos quiénes somos. Ahora bien, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos cada uno de los que hemos aceptado a Cristo? Tenemos que entender esto, que así como Cristo sabía y conocía su identidad, nosotros debemos conocer quiénes somos. Y claramente nosotros somos hijos de Dios. Ahora bien, ¿cómo venimos a ser hijos de Dios? Cuando aceptamos a Cristo, a través de su sangre salvadora, pasamos de ser esclavos, pasamos de ser simples criaturas a hijos de Dios mediante la cruz del Calvario. Dios nos adopta. Aleluya. Él nos adoptó, nos dio esa gracia, tuvo esa misericordia de nosotros y nos trajo a este camino. Claramente Él dice que Él nos injertó en el olivo. ¿Y a través de quién Dios nos injerta en el olivo? A través de la sangre de Cristo Jesús. Amén, Señor Aleluya. Eso es lo que nos hace hijos. Eso es lo que nos hace hijos. Que el Hijo, el único Hijo de Dios, se sacrificó, murió para que nosotros pudiéramos pertenecer al reino de Dios. Aleluya. Así que debemos tener clara nuestra identidad en Dios. Porque cuando tenemos claro nuestra identidad en Dios, vamos a entender esto que es escrito. Solo cuando conocemos quiénes somos, podemos saber quiénes no somos. ¡Wow! Solamente cuando conocemos, hermano, amigo que estás detrás de la pantalla, solo cuando conocemos quiénes somos, sabremos quiénes no somos. Wow. Sabremos. Quiere decir que cuando tú sabes quién tú eres, no importa lo que dicen de ti, no es. No es. Porque tú sabes quién tú eres, tú sabes cuál es tu identidad. A pesar de que Satanás le dijo a Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Cristo no lo hizo. No, porque Él dijo, yo no tengo que demostrarte, Satanás, que yo soy Hijo de Dios, yo lo soy. Él lo declaró. Hay que estar claro. Él sabía ya. Él sabía quién él era. Él sabía quién era. Porque ya él sabe quién es. Claro, hermano. Eso tenemos que tener nosotros también, saber quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Hay personas que dicen, si tú eres cristiano, tú me tienes que dar eso obligatoriamente. Exactamente. Porque tú eres cristiano. Porque tú eres cristiano. Sí. Yo sé que soy cristiano. Aleluya. Yo tengo que darte algo obligado. Para demostrarte que yo soy cristiano. No me abuse. Como más un cronometro. Hermano, y van más lejos y dicen, si tú eres cristiano, yo te voy a dar una galleta y te digo que Tengo que voltear la otra cara. Hermano, somos cristianos y tenemos que seguir la palabra de Dios, pero no puedes pretender que yo haga algo para yo demostrarte que yo soy cristiano. Debemos entender que nosotros no debemos demostrarle nada a nadie, porque nosotros debemos conocer quiénes somos en Dios. Cuando sabemos quiénes somos en Dios, solamente tratamos de que la opinión de Dios sea la que sea certera y validada en nuestra vida. No debemos depender de que la opinión de los demás sean validadas en nuestra vida. Porque si Cristo claramente no hubiese conocido su identidad, Él hubiese tratado de hacer lo que Satanás le decía para demostrarle a Satanás que Él era hijo de Dios. Pero Él dice, yo no tengo que demostrártelo, porque tú lo sabes y yo lo sé. Ay, Dios mío. Hay personas tratando de demostrarle a los demás quiénes ellos son. Ahí es donde vemos la carencia de tu identidad. Porque cuando tú sabes quién tú eres, tú no tratas de demostrarle a los demás, sino que tú le dices a los demás, no tengo que hacerte caso de lo que tú quieres que yo haga, porque yo sé. También, Wilkin, el propósito de Satanás es desviarte de tu propósito. ¿Y cuál sería la primera fase para desviarte de tu propósito? Es que tú no sepas quién tú eres en Cristo. Exactamente. Es que Él quiere que tú pienses que tú no eres nadie, que no tengas identidad para Él sí poder actuar en ti. Para manipularte y crear fortalezas mentales en tu mente, de que tú no sirves, de que tú no vales. Cuando Eva comió del fruto, podemos ver que Eva y Adán tuvo conocimiento del bien y el mal. ¿Qué ellos hicieron inmediatamente? Porque sentían vergüenza. Sintieron vergüenza. Entonces Satanás puso a Eva verse en la posición de Dios. Sí. Me explico. Satanás le dijo a Eva, si comes de ese árbol, tú vas a ser como Dios.
vas a saber el bien y vas a saber el mal. Y al instante, la Biblia dice que Eva vio el fruto atractivo para comer. Eso es lo que Satanás hace con nosotros diariamente. Con el pecado. Satanás manipula las verdades de las Escrituras para ponerlo a su conveniencia. Y eso él coge mitad de lo que es nuestro propósito, pero para ponerlo a su conveniencia. El enemigo es tan astuto que el enemigo usa la propia palabra de Dios, tergiversada, distorsionada, para engañar a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es como decíamos, una verdad a medias, considerada, una mentira a medias, considerada como verdad, tú siempre la vas a adoptar como verdad, claramente. Y es por eso que el enemigo toma una verdad a medias y pone una mentira, y una verdad y una mentira sumados es mentira. El enemigo conoce la verdad. Claro. De cabeza. Claro. Podemos ver que las tentaciones de la serpiente a Jesús en el desierto, esos fueron de la palabra de Dios. La tentación de la serpiente a Eva fueron copia de lo que dijo Dios. Satanás sabe la Biblia más, incluso hasta más que nosotros. Ahora bien, hermanos, ¿cómo nosotros pasamos y sabemos que somos hijos de Dios? Vamos a ver lo que dice Juan 1:12. Juan 1:12. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, eso es muy importante saberlo. Es la respuesta a nuestras inquietudes. Y es que ser hijo de Dios es un mérito no de nosotros, sino de la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pues claramente dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, creemos en Él, pasamos a ser hijos de Dios. Es por sus méritos en la cruz del Calvario, no por los nuestros. Hay que entender que ser hijo de Dios y ser criatura de Dios es cosa muy diferente, porque somos hijos de Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando pasamos a ser hijos de Dios, debemos caminar, vivir como hijos y no como esclavos. Porque cuando somos hijos, tenemos herencia. Mas cuando somos esclavos, no tenemos herencia. Porque solamente somos servidumbre. Pero cuando vivimos como hijos de Dios, vamos a tratar de hacer lo que le agrada a nuestro Dios. Así es. La Biblia dice, si sois hijos, también sois herederos. Y coherederos conjuntamente con Cristo. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Es por sus méritos. Porque claramente Cristo fue el mediador entre Dios y los hombres. Cristo fue el mediador que trajo la salvación a nuestras vidas. Donde Cristo con su sangre nos dio un propósito en la vida. Antes andábamos errantes, sin propósito y sin nada en la vida. Pero cuando aceptamos a Cristo, Cristo nos limpia, nos santifica, nos purifica y nos dice: ahora yo quiero que tú comiences a hacer la obra de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Y cómo podemos hacer la obra de nuestro Padre que está en los cielos? Solamente siendo sus hijos obedientes. Si no somos hijos obedientes a nuestro Padre, no podemos hacer su voluntad, no podemos hacer lo que le agrada. Claramente debemos entender que somos hijos y no esclavos, según Gálatas 4:7, hermano. Amén. ¿Cómo nosotros podemos cumplir con el propósito de Dios? Yo pienso que hay 3 razones que todos los que han encontrado su propósito lo hacen, aunque sea inconscientemente. La razón número 1 es que ponen a Dios primero en sus vidas, en todo lo que hacen. Amén. Razón número 2, hacen de ese propósito su sueño, su anhelo, su lugar feliz. Wow. Cuando entendemos que somos hijos de Dios, surge una incógnita, surge una pregunta que debemos hacernos. Ahora, somos hijos de Dios, pero ¿para qué Dios nos creó? Wow. Hay que entender ese punto, porque si somos hijos de Dios, se supone que Él no nos creó por crearnos, sino que nos creó por un propósito determinado. Dios santo. Ahora bien, para entender esto, debemos leer Efesios 2:10. Efesios 2:10. 2:10. Efesios. Déjenme ayudar a Chirlande con su café, señores. Dice:
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oigan, hermano, fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Por qué fuimos creados en Cristo Jesús? Porque a través de Cristo Jesús recibimos una nueva identidad, según 2 de Corintios 5:17. Y ya cuando recibimos esa segunda identidad en Cristo, debemos caminar en el propósito según la identidad de Cristo. Entonces, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De antemano. O sea, que Cristo de antemano no nos viene a santificar cuando Él muere en la cruz del Calvario. Él nos santificó desde la fundación del mundo. Wow. Porque Él dice que nos preparó de antemano para que anduviésemos. Ahora bien, ¿cuándo Cristo muere en el Calvario? 2000 años atrás. Pero está diciendo que nos preparó de antemano. O sea, no habíamos nacido y ya Cristo nos había escogido, nos había santificado y nos había preparado para hacer su obra en esta tierra. Santo. Así que debemos entender que cuando Cristo nos escoge, Cristo pone un propósito en nosotros. Más bien Dios pone un propósito en nosotros. Por eso podemos leer Jeremías 1:5, donde Él dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Te conocí. Dios nos conoce, hermano. Dios nos dio por cierto. Dios te conoce. Wow, aleluya. Usted no está aquí por un simple hecho de que su padre o su madre quisieran estar juntos. No, Él es Usted una está aquí casualidad. porque Dios determinó que Él tiene un propósito para tu vida. Así es. Y el propósito de Dios, dice la palabra, que es bueno y agradable. Y perfecto. ¿Por qué? Porque nos lleva a hacer lo que es la voluntad de Dios en esta tierra. Ahora bien, dice, y antes que naciera te santifiqué. Hermanos, Dios nos santificó. Por eso es que muchas veces pecamos, fallamos, nos sentimos sucios, nos sentimos como que no valemos nada. ¿Saben por qué? Porque ya esa santidad de Dios está en nuestro ADN. Esa santidad de Dios a través de la sangre de Cristo está en nuestro ser, y por ende cuando fallamos sentimos que hemos transgredido la voluntad y la santidad de Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado, y dice, te di por profeta a las naciones. Tenemos que entender esto. Él nos conoce, hermano. Amén, así es. Él nos santificó y Él nos escogió con un propósito determinado para esta tierra. Aleluya. Nosotros no tenemos que hacer nada porque ya Dios puso todo para que nosotros anduviésemos en lo que Dios puso a nosotros. Sí, debemos de hacer algo, señores. Podemos ver. Debemos de hacer algo. Obedecer. Podemos ver en la historia de Moisés. El propósito de Moisés es liberar al pueblo. Podemos ver, huyó de Egipto, se construyó una familia. Moisés seguramente pensaba que el resto de su vida iba a vivir en Madián. Él creó su familia, hizo todo, pensaba que él iba a vivir en Madián. Pero ¿qué pasa? Que de repente Dios viene y habla con él. Wow. Moisés, ve a liberar a mi pueblo. No, Dios, Señor, aleluya. es que yo no puedo, Señor. No me hagas miedo. Entonces, Moisés, vete y haz. Es que no, Señor, que yo no puedo. ¿Qué le voy a decir cuando yo llegue a Egipto? Moisés, tú vas a decir, te mandó, yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. Cuando nosotros tenemos un propósito, no lo hacemos nosotros, sino es Dios a través de nosotros. Así No somos nosotros, Amén. es Dios a través de nosotros. Por eso no debemos temer, no debemos tenerle miedo a tomar un ministerio, porque no somos nosotros que lo vamos a dirigir, sino es Dios a través de nosotros. Amén. Amén. No hay líderes, es Dios a través de líderes. Amén. Dios Gloria a crea Dios. líderes. Amén. Dios creó a Moisés. Yeah. Y lo capacita, hermano. Y lo capacitó Así es. a pastorear ovejitas Amén. para después ir a pastorear Wow. al pueblo de Israel. Dios es el Dios tan ordenado que Él sabe cómo hacer su cosa, Él sabe cuándo debe mandarte a un lugar, el día y la hora. Vemos cómo Dios trabajó con Moisés trabajando con las ovejitas. Es que a veces minimizamos el lugar en donde estamos. Sí. Y no sabemos que el lugar en donde estamos es la antesala del lugar para donde vamos. Porque es que Dios no tiene límites. Wow. Dios puso
a David a pastorear ovejas. Amén. Cuando David iba a ser el rey de Israel. Amén. Porque solamente tú vas a poder entender cuál es el propósito de Dios cuando tú estés en el lugar que Dios te puso. Dios. Porque tú no puedes querer estar en el lugar que tú quieres estar, sino donde Dios te puso. Porque donde Dios te pone es la antesala para prepararte, para forjar tu carácter, para que tu humildad salga a relucir, para que el ego sea machacado. El lugar en donde Dios nos pone es solamente el lugar indicado para que Dios pueda trabajar con nuestro ego, para que Dios pueda trabajar con nuestro carácter. Porque nosotros venimos de una familia, nosotros venimos con un ADN adámico tan profundo que nosotros creemos que lo que hacemos por nuestra fuerza. Dios dice, yo te voy a enseñar que lo que tú vas a hacer no es por tu fuerza, sino por la mía. Por eso es que cuando Dios llama a cierta gente en la Biblia, Dios le dice, mi gente, gran ejemplo es Sansón. Sansón, cuando le quitaron la presencia de Dios, Sansón era un simple hombre, porque lo que hace que el hombre sea fuerte, la mujer de Dios sea fuerte, es la presencia del Espíritu Santo. Cuando la presencia del Espíritu Santo está en una vida, cuando la presencia del Espíritu Santo transforma una vida, usted ve que la persona fluye sola, no tiene que hacer mucha mueca ni pantomima, porque le sale. Claro, hermanos. Le sale natural. Le sale natural. Porque cuando el Espíritu Santo está, Él solamente dice y usted hace. Él dice y usted hace. Hay muchas personas que no entienden o no pueden ver su propósito, no pueden ver la situación en la que están. Pero podemos ver un claro ejemplo de eso en la Biblia. Podemos ver un José que de ser amado en su familia, de sus padres, fue aparentemente traicionado por sus hermanos, aparentemente traicionado. José fue esclavo, José fue sirviente, José fue prisionero, José fue injustamente, José fue maltratado. Pero ¿qué pasa? Que José le entregó todo a Dios. Wow. Él prefirió ir a la cárcel para cumplir el propósito de Dios. Porque él sabía que era un propósito, él sabía que lo que Dios quería para él no era morir en una cárcel, él sabía que había algo más. Él decidió someterse. Y podemos ver a un José siendo un hombre poderoso en Egipto, siendo un gobernador en Egipto. Aleluya. Todo eso es cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios. Somos propósitos andantes, hermano. Somos propósitos de Dios andantes. Hermano, claramente lo vemos en cada ejemplo bíblico. Vemos a un Sadrach, Mesach y Abednego no doblegarse ante el rey porque amaban a Dios, porque querían a Dios. Vemos a un Daniel preferir morirse que lo matasen antes que decir, yo voy a adorar a otro Dios que no sea mi Dios. Porque cuando nosotros entendemos que el propósito de Dios está por encima del hombre, nos enfocamos en hacerla. Porque entendemos que nuestra vida no nos pertenece, sino que le pertenece al Dios de los cielos. Aleluya. Mi gente, por eso que el apóstol Pablo lo dice. Para mí el vivir es Cristo, porque el apóstol Pablo entendió que su vida ya no le pertenecía. Que ya lo que le pertenecía era hacer el propósito de Dios. Pablo dijo y entendió, yo soy un propósito andante, entonces yo tengo que caminar en el propósito y el diseño que Dios creó. Cuando entendemos eso, hermano, ya lo material, ya lo físico de esta tierra, lo vemos como basura, porque hemos entendido que esto solamente es la antesala de lo glorioso que Dios tiene para nosotros en los cielos. Entonces, cuando entendemos que fuimos llamados para un propósito y que somos propósito andante, comenzamos a entender que ya no tenemos que caminar como simples seres humanos, tenemos que caminar guiados por el Espíritu y para el Espíritu. Porque nosotros no lo gobernamos, hermano. Nosotros tenemos un Dios que nos dirige y debemos obedecer a Dios. Debemos hacer el propósito que Él nos mandó a esta tierra. Aleluya. Y tú sabes algo, hermano, yo no sé, pero yo siento en mi corazón hacer una oración especial para todas esas personas que nos están viendo ahora mismo, que carecen de propósito, que están falta de saber su identidad para así descubrir cuál es su propósito. Amén. Porque su propósito no está escondido, sino que tú necesitas ser revelado a través de las Escrituras. Por eso me gustaría hacer una oración por esas personas
que seguramente tienen una mala creencia, creen en unas mentiras que se convierten en verdad en su vida, que no permiten que las verdades de Dios fluyan en su vida o entren en su corazón, que las mentiras que se creyeron son tan grandes que se han convertido en verdades en su vida. Tenemos hermanos que orar realmente por esos hermanos en la fe, por esos amigos. Mayormente los jóvenes. Claro, que piensan que vinieron a este mundo solamente para estar en este mundo y que no tienen ningún propósito, ningún rumbo. Entendemos que cuando Dios nos llama, Él nos respalda. Amén. Y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Creo que este es un momento adecuado para que nosotros oremos por aquellas personas, para que puedan entender y reconocer que están aquí porque Dios los puso aquí, porque Dios tiene un propósito con ellos. Sabemos que ahora va a haber una liberación en muchas vidas, donde van a entender que están aquí, pero que su vida tiene un propósito andante para el cual Dios lo puso aquí. Y cuando tú descubres que tú eres un propósito andante, tú comienzas a caminar, a vivir, a actuar para Dios. Amén. Vamos a orar para que Dios sea a cada una de esas personas en las redes, a cada uno de sus hermanos, amigos, que Dios está revelándole su propósito. Hermano, el mayor propósito que Dios tiene en esta tierra somos nosotros. Amén. Ese es el mayor propósito, eso hay que entenderlo. El mayor propósito que Dios tiene somos nosotros, porque claramente lo demostró en la cruz del Calvario. Así que Él murió por nosotros. Vamos a orar para que esa sangre pueda llegar a cada uno de sus amigos y ser transformados por la presencia de Dios. Aleluya. En esta hora, Padre amado, Padre celestial, mira aquellas personas, Señor, que están ahora mismo pasando por una dificultad con su identidad, con entender cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas. Padre, te pedimos que seas tú, Señor, revelándoles tu propósito, Señor. Y que el mayor propósito son ellos, porque tú lo amaste con amor eterno, dice tu palabra, Señor. Tú nos has amado con amor eterno, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú iluminando cada mente cautiva por las tinieblas, por palabras que se les dijo en su juventud, en su adolescencia, en su niñez. Que de ahora en adelante comencemos a pensar como Cristo, comencemos a actuar, a hablar, a caminar como Cristo. Que seamos el reflejo de Cristo en la tierra, aleluya. Y que ya no vivamos nosotros, más que Cristo viva en nosotros, aleluya. Cada uno, usted, amigo, hermano, que está ahí en las redes, oramos por usted, para que pueda encontrar su propósito. Y que usted sepa que usted es el mayor propósito, y que Dios quiere obrar en usted. Déjese tocar el corazón. Deje que el Señor obre en usted. No somos dignos ni merecedores. Pero Él dice que Él pagó nuestras transgresiones con sangre en la cruz. Y si Él pagó, no tenemos que volver a pagar. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que sintamos que debemos pagar por nuestras transgresiones. Pero Cristo dijo, ya yo pagué con mi sangre. Ya no tienes que pagar. Ya no tienes que hacer nada para que tus pecados sean perdonados. Ya no tienes que ir a un sacerdote, a un pastor. Acércate a mí. Ya yo rompí esa barrera. Ya yo rompí esa barrera, dice Dios. Acércate al trono de la gracia. Aleluya. Esta palabra me gusta. Porque cuando entendemos que solamente la gracia de Dios es la que nos ha salvado y nos ha liberado, somos personas felices y contentas. Así que te invito a que nos sigas en este canal de Albert Podcast. Somos hijos. Amén. Gracias. Bendiciones para tu vida. No dejes de ver nuestro próximo episodio de Albit Podcast en nuestra serie Mi Identidad en Cristo. No te lo pierdas. Amén.